Toda nación tiene, por así decirlo, un manual de instrucciones, un documento que básicamente dice esto es lo que somos y así es como funcionamos. Pues bien, en la España contemporánea, ese documento es la Constitución de 1978. Pero ojo, no es solo un texto legal, es mucho más que eso. Es el resultado de un momento histórico absolutamente crítico y de hecho es la base sobre la que se asienta toda la estructura política y social del país. Para entenderla de verdad, vamos a hacer un pequeño viaje. Primero exploraremos cómo nació, justo al terminar la dictadura. Después veremos cuál fue su ingrediente secreto, el consenso. Desmontaremos los pilares que definen al Estado, cómo organiza los derechos y los poderes, y para terminar nos haremos una pregunta. ¿Está diseñada para durar eternamente? Venga, pues vamos al lío. Para entender la Constitución, lo primero es viajar en el tiempo. Hay que plantarse en la España de mediados de los años 70. Pensemos un momento en el panorama. Un país que acaba de salir de casi 40 años de dictadura. El reto que había por delante era monumental. Había que construir una democracia prácticamente desde cero. Y la verdad es que todo ocurrió a una velocidad de vértigo. Fijaos, en 1975 muere Franco y se abre un futuro, pues, completamente incierto. Nadie sabía muy bien qué iba a pasar. Pero entonces, contra todo pronóstico, el rey Juan Carlos I impulsa una reforma profunda y en 1976 nombra a Adolfo Suárez. Y esta de verdad fue una jugada maestra. ¿Por qué? Porque Suárez venía del propio régimen y fue el quien tuvo la misión de desmantelarlo desde dentro. Y lo consiguió, ¿eh? Logró convocar elecciones para unas cortes constituyentes. Y todo este proceso culmina en 1978, cuando el pueblo español va a las urnas y ratifica en masa su nuevo marco de convivencia. Pero, a ver, una pregunta. ¿Qué tiene esta Constitución que no tuvieran las otras, las 9 que hubo antes en la historia de España? ¿Por qué esta ha sido tan duradera? La respuesta cabe en una sola palabra, pero es la clave de todo: consenso. Y es que este punto es crucial, de verdad, porque rompe por completo con la tradición. Históricamente en España las constituciones eran el texto de los que ganaban. Un grupo político se imponía a los demás y venga, constitución nueva. Era un péndulo que no paraba. La del 78, en cambio, fue radicalmente distinta. Fue el resultado de sentarse, de hablar, de negociar, un acuerdo súper trabajado entre fuerzas políticas que no tenían nada que ver entre sí. Estaban desde la derecha hasta el Partido Comunista. Y todos decidieron aparcar sus diferencias para construir unas reglas del juego que sirvieran para todos. Y si alguien duda de ese consenso, solo hay que ver los resultados del referéndum. Es que hablan por sí solos. No fue una victoria ajustada, ni mucho menos. Con una participación de más de 2/3 del censo, casi un 88% de los votantes dijo sí. Estas cifras son la prueba del algodón. Demuestran que el acuerdo no fue solo cosa de políticos en un despacho, sino que recibió un apoyo popular masivo. Muy bien, pues todo ese consenso se materializó en un texto que, ya desde su primer artículo, define con una claridad meridiana cómo va a ser el nuevo Estado español. Vamos a ver cuáles son esos pilares fundamentales. Estado social y democrático de derecho. A ver, sé que suena un poco a jerga de abogados, pero en realidad es la declaración de principios más importante de toda la Constitución. No es una frase vacía, para nada. Es la fórmula que contiene la triple identidad, el ADN de la nación. Vamos a desmontar la frase. Estado social. ¿Qué significa? Pues que el Estado interviene, se implica, para garantizar una igualdad de oportunidades real, a través de servicios públicos como la sanidad y la educación. Luego, Estado democrático. Bueno, esto es claro, la soberanía, el poder, reside en el pueblo, que lo ejerce a través de sus representantes. Y por último, Estado de Derecho. Esta es la garantía fundamental, que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley, ni los gobernantes ni los ciudadanos. Y para que esos 3 pilares se sostengan, el mismo artículo consagra 4 valores superiores. Actúan como la brújula moral de todo el sistema: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Son los principios que tienen que inspirar cada ley y cada decisión pública. Vale, ya tenemos los principios. Ahora, ¿cómo se organiza todo este tinglao? Pues la Constitución tiene una estructura muy lógica para ordenar, por un lado, las ideas fundamentales y por otro, el funcionamiento práctico del Estado. Se suele dividir el texto en 2 grandes bloques. Por un lado, la parte dogmática, digamos que es el alma de la Constitución. Aquí están los principios y la lista súper extensa de derechos y deberes. Por otro lado, la parte orgánica. Si la otra era el alma, esta es el esqueleto. Describe cómo se organizan y se relacionan los poderes del Estado, desde la corona hasta el poder judicial, todo el engranaje. Y con todo esto, llegamos a la pregunta del millón. Si tenemos un documento que nació de tanto consenso y con una estructura tan sólida, ¿está pensado para ser inmutable, para no tocarse, o puede adaptarse a los nuevos tiempos?
Pues la respuesta está en una de sus características clave, su rigidez. Y que nadie piense que esto es un defecto. Al contrario, está hecho así a propósito. Los que la escribieron conocían muy bien la historia de inestabilidad política de España, así que quisieron crear un marco estable, difícil de modificar por una mayoría política de un momento concreto. La idea era proteger ese consenso fundamental. Por eso, para reformarla no hay un único camino, sino dos muy diferentes. La vía ordinaria ya exige una mayoría muy cualificada, de 3/5 del Parlamento. Pero para cambiar el núcleo duro del texto, o sea, los principios esenciales, los derechos fundamentales o lo relativo a la corona, el procedimiento es extraordinariamente exigente. Requiere mayorías de 2/3, disolver las Cortes, convocar elecciones y, finalmente, un referéndum vinculante. Casi nada. En resumen, si nos quedamos con lo esencial, la Constitución del 78 es, ante todo, un pacto. Un pacto que define al Estado con esos 3 apellidos, social, democrático y de derecho, que organiza los poderes y los derechos de forma clara y que, a propósito, se blinda a sí misma para dar estabilidad, pero sin cerrarse del todo a futuras adaptaciones. Y esto nos deja con una reflexión final que, en el fondo, es el gran dilema de cualquier constitución. Esa tensión entre ser una roca sólida que da estabilidad y, al mismo tiempo, tener la flexibilidad necesaria para evolucionar con la sociedad. Ese es, quizás, el debate más importante que define la vida y el futuro de una constitución.